Bien, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra estimada ministra de Educación, señora Adriana del Piano, naturalmente a la señora Alejandra Contreras, jefe de la División de Educación Superior, a don Miguel González, asesor y abogado, y en representación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, en forma especial a Aldo, que es parte de la historia hace muchísimos años de la educación de la Universidad del Estado y del Cruz. Aldo Valle, que viene en representación de todos los demás, ¿no es así? Don Fernando Molina está. Estefany Donoso, abogada. Y Carolina Jiménez, periodista. Muy bien. Y naturalmente por la gloriosa DIPRE, el único que le habla de gloriosa, el señor Branko Karelovich, abogado de la Subdirección de Racionalización y Función Pública. Sí, está aquí. Y naturalmente Aldo. Muy bien. Señora ministra, antes, muy bien. Te ofrezco la palabra, sí. Marco Antonio. Muchas gracias, presidente, por actividades propias del ejercicio del cargo. Le pido la unanimidad a través suyo a la sala que pueda votar por mí el diputado Daniel Farcas. ¿Habría unanimidad? Unanimidad. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Unanimidad. Tienes 2 votos tú, Daniela. Tienes 2 votos. Muy bien. Señora ministra, le ofrezco la palabra de lo que nos corresponde a nosotros, del articulado que corresponde a la Comisión de Hacienda. Antes de eso, le ofrezco la palabra al honorable diputado Ernesto Silva. Gracias, presidente. Hemos revisado que el Ejecutivo ha presentado algunas indicaciones en la línea de lo que nos indicó. No tenemos observaciones mayores a eso, simplemente le pediríamos que nos explique, porque ahí tenemos algo más de duda, aquellas que no son competencia de esta comisión que el Ejecutivo trae hoy día para que podamos evaluar si es que si hay espacio para trabajar en eso. Lo demás nosotros ya lo hemos revisado. A ver. Ernesto, este es un tema que todos hemos estado encima, y yo en especial por varias razones. Ya, entonces, en el fondo, lo que acabo de escucharte a ti, yo doy también la unanimidad, que usted, señora ministra, debe conocer las indicaciones y punto. ¿Estamos? Por eso, que las explique. Eso es lo que acabo de decir, que las explique, las que no son competencias. Le ofrezco la palabra sobre ese tema. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los parlamentarias, y también ya hemos estado conversando con don Aldo Valle, con el cual hemos venido trabajando juntos en gran medida este proyecto y también elementos del proyecto de educación superior que está en el Senado en este momento. Hace un mes y unos días atrás hicimos la presentación de este proyecto, por lo tanto aún debe estar fresco en la memoria, y lo que hicimos fue presentar un conjunto de indicaciones respecto de modificaciones que se introdujeron al proyecto original en la Comisión de Educación de esta Cámara. Muchos de ellos fueron incorporados, algunas cosas las hicimos nosotros propias, las presentamos nosotros como indicaciones en esa comisión, y algunas, la verdad es que 2 o 3 no compartimos, y la hemos traído nuevamente a esta comisión para que las veamos. Entendemos que el conjunto de indicaciones que están aquí... Ministro. Bienvenido, señor rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vialde, coterráneo. ¿Dónde están las 3 chicas? Coterráneo, bienvenido. Esas son las 4 que no están. A ver. Rector, ¿cómo está usted? Muy bien, la felicito por su hija. Gracias. Bienvenido, Ennio. Empezamos. Tengo hija de alta votación. Sí. ¿Ah? Gracias. Consejera regional. Está bien. Pacore. Muy bien. Pero espérate que se sienta. 50.000 votos. Rector, siéntese. Me quedé yo con el ojo. Ay, hombre, siéntate, por favor. Porque usted es un caballero. Oye, yo quiero clarificar algo, que no lo quise decir al principio y después que te ofrecí la palabra a ti, Ernesto, yo creo que es bueno que quede lectores finales. Nosotros ya escuchamos la exposición completa y llegamos al acuerdo en que ustedes, junto con el Ejecutivo, ¿no es cierto?,
analizara el tema y las indicaciones las viéramos aquí y hoy día le pusiéramos término. Esa es la... Entonces eso es lo que estamos haciendo. Ya. Siga, señora ministra. Mamá chocha. Mamá Igual chocha, que ya yo, que, papá ya que me chocho. tocaron el tema, Y choché. yo también, papá chocha. Presidente, bueno, la verdad de las cosas es que, como estaba señalando, hemos traído 3 o 4 indicaciones que tienen que ver con puntos específicos que nos parece muy importante poder resolverlo. Y dentro de lo que señala el diputado Silva, que son aquellas indicaciones que parecieran que están más lejos del tema hacendario propiamente tal, la verdad es que todas tienen implicancia de alguna manera en el tema también de los recursos. Son 4, las quiero nominar y después la explicación con más detalle creo que la puede hacer muy bien o Alejandra o Miguel, que han estado trabajando el detalle. En primer lugar, es reponer la composición del Consejo Superior. El Consejo Superior es una instancia muy importante dentro del diseño que se ha hecho de las universidades estatales y se establece que este Consejo Superior estará integrado por 3 representantes del Presidente de la República, será la mirada original que presentamos. Participa también el rector de la universidad respectiva en este Consejo y participan 2 personas que son electas por el Consejo Académico, son 4 personas del Consejo Académico, 2 de ellas académicos, y lo que hemos planteado es que uno sea representante también del mundo de los trabajadores de la universidad y otro de los estudiantes, y finalmente 2 personas que son externas a la universidad, una de las cuales debiera ser un ex alumno de la propia universidad. Ese es un egresado de la universidad. Está la indicación exactamente Está en la carpeta. indicación Sí. 4, claro. Está en la carpeta. Exacto. Ahora, este tema tiene implicancias, presidente, Esto al artículo 2. 12. artículo 12, sí. Tiene implicancia por cuanto la idea es que este Consejo Superior tiene que ver con los temas también presupuestarios de la universidad. Es parte de sus tareas presupuestarias y todo lo que es el desarrollo estratégico de la propia universidad es un aspecto muy importante. Además, este consejo, de él depende el nombramiento y a quien le da cuenta el Contralor Interno de la universidad, que es un elemento nuevo que se agrega en esta ley, que si bien algunas universidades lo tenían de mutuo propio, aquí se hace obligatorio tener un Contralor Interno que no depende del rector, sino que de este Consejo Superior, en el cual, por cierto, participa el rector también. Segundo punto, presidente, es ajustar la redacción de las funciones del Consejo Universitario, porque lo que estamos señalando es que el gobierno regional propone este egresado de la universidad con prestigio en la región, con incidencia en la región, pero finalmente es el Consejo Universitario el que lo aprueba o no aprueba este nombramiento. Y eso nos parecía un tema importante. Le entrego una atribución al Consejo Universitario en la composición de este Consejo Superior que nos parecía importante, y eso supone ajustar la redacción que sobre este punto existe en la ley. Un tercer aspecto que modifica el artículo 54 es reponer la norma sobre el objetivo y vigencia del plan de fortalecimiento. El gobierno lo puso en el proyecto original, lo hemos discutido, es una cosa que ya está caminando en parte, es un plan de fortalecimiento a 10 años con recursos del gobierno y del Banco Mundial para un apoyo de lograr que las universidades estatales puedan realmente mejorar. Hay muchas que las reformas en su momento las pescaron débiles como estructuras universitarias y necesitamos que en su región se vayan reconvirtiendo a universidades clave y ancla del desarrollo de esa misma región. Y en ese sentido el proyecto está planteado y el convenio con el Banco Mundial es a 10 años. El monto de los recursos que se están estableciendo, y por eso que también estamos aquí en Hacienda, son 150.000 millones de pesos, que por cierto podrán
en la medida en que haya mayores recursos en el país o disposición, bueno, podrán incrementarse, pero es un punto de partida de recursos que no teníamos para el fortalecimiento de las universidades y que en este plan está, y lo que queremos hacer es reponer esta propuesta aquí en la comisión porque se cayó esto, si bien quedaron una serie de atribuciones, el objeto central de este articulado se cayó para que fuera más plata y sin límite de años. Eso fue lo que pasó. Y en cuarto término, presidente, reponer la sanción frente al incumplimiento de la obligación de modificar los estatutos o presentar un mecanismo institucional que asegure la corresponsabilidad del Estado según sea el caso. No nos olvidemos que la ley señala que las universidades cuyos estatutos fueron elaborados después del año 91, pueden mantener los estatutos, pero tienen que hacer un señalamiento y se les da el mismo plazo que para la modificación de los estatutos, que son 3 años, para hacer un señalamiento de cuál es la estructura dentro de su estatuto, donde se verá las materias que son propias del Consejo Superior y que en el resto de los estatutos debe constituirse como tal. Ese es el tema. Lo que se planteó en este articulado, esto estamos hablando de una atribución que es una sola vez, porque los estatutos se modifican una sola vez. ¿Qué pasaba si es que efectivamente las universidades no modifican los estatutos o no los cambian o no señalan dónde se verán los aspectos correspondientes al Consejo Superior a tiempo? Y ahí se planteó de que de verdad no se veía otro elemento que poder retener recursos que son propios de las universidades hasta el momento en que se plantea el cambio de estatuto. Hay que pensar que estamos a 3 años de aquello. Yo sé que este es un tema que algunos rectores no lo han visto con buenos ojos, pero la verdad, presidente, que nosotros queremos volver a insistir sobre este punto porque no es que el Estado pueda quitarle o ponerle los recursos a la universidad. Estamos hablando de una situación que es única, por una vez que está en la ley, y que si no tiene sanción, bueno, perfectamente usted la puede hacer o no hacer, queda al arbitrio y a la buena voluntad de quien corresponda. Esos son los 4 puntos, presidente, que tienen que ver con lo que planteaba el diputado Silva, y por cierto que mis colaboradores podrán profundizar o responder algunas preguntas específicas. A ver, colega, pero espérate un poquitito. Es que primero Ernesto planteó, porque a mí me consta que hubo una mesa y faltaban explicación a estas 4 indicaciones que están cada uno en sus carpetas. Primero le voy a ofrecer la palabra a Ernesto y después te ofrezco la palabra a ti, Enio y Aldo, por favor. Ernesto. Presidente, yo no voy a hacer comentarios muy sustantivos, porque simplemente no sé. Decir que respecto del artículo 12, yo todavía no tengo la convicción de que esta distribución 3-1, digamos, versus 2-2, porque una cosa es la distribución y otra son las formas de nombramiento, sea la mejor solución. No tengo esa... de la conformación del Consejo, o sea, 3 nombrados por el presidente, un ex estudiante y que lo nombre, no estoy seguro si esa es la mejor convicción o no. Y respecto al otro que tengo dudas sobre el 53 nuevo, sobre el plan de fortalecimiento, en lo demás me parece bien, no tendría más observaciones para avanzar aprobando las indicaciones, y sobre esa creo que tenemos tiempo por lo menos para evaluarla y reflexionar hasta la sala. Respecto a una posición definitiva. Muy bien, muchas gracias. Rector Ennio, le ofrezco la palabra en representación del Consorcio Universidad de Estado de Chile. Es bueno que tú des a conocer qué te parecen estas indicaciones, qué es lo que han visto ustedes, porque todos ustedes han sido consultados. Te ofrezco la palabra. Sí, respecto a lo... Sí, nosotros pensamos que algo fundamental es reemplazar el actual espíritu de asimilar las universidades públicas a universidades privadas y hacer lo posible porque el trato hacia ambos tipos de universidades sea equivalente. Pensamos que esa ha sido una forma equivocada de enfocar el problema con todos los problemas que eso ha traído. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es absurdo pensar que las universidades estatales sean
una cosa preferente o hay un trato preferencial para ellas, porque es casi una contradicción de términos o es una aplicación de términos totalmente inadecuados. Pero sí nos parece que lo que uno debe decir es que el Estado debe responsabilizarse por sus universidades y no desentenderse con respecto a ellas. Desde ese punto de vista, aquí los 3 puntos para nosotros son de la mayor importancia, los puntos que se señalan. Pensamos que la matrícula, o sea, que el Estado se autolimita en su capacidad de fijar una matrícula, ya es absurdo, y que sobre todo pensamos que siendo lo público hoy día un 15% del total del sistema, si no hay una estrategia que realmente fomente un aumento de matrícula en las universidades públicas, estamos condenados a un sistema en el cual las leyes globales van a seguir obligando, con todos los problemas que eso ha traído a las universidades públicas, a comportarse en un contexto de universidades privadas. Y es por eso que para nosotros el tema de la matrícula es un tema central. El otro tema que para nosotros es de la muy mayor importancia, ya, es el tema de la responsabilidad, por eso insisto en ese punto, la responsabilidad que el Estado tiene respecto a sus universidades. Nos parece que en gran medida la forma como esto se ha discutido, en la cual el Estado regulador castiga por igual a sus universidades que a las privadas, pero olvida su rol fundamental de proveedor de educación en el caso de las universidades públicas. Esto para nosotros lo hemos comparado con decir, si un hospital funciona mal, entonces el castigo es para que los pobres usuarios del hospital van a comenzar a pagar, porque ya no van a tener una salud gratuita. Nos parece que lo central aquí es que el Estado asuma la responsabilidad de que no puede ser que el Estado chileno tenga universidades que no tengan un nivel de acreditación, y por tanto el énfasis tiene que estar puesto en cómo el Estado garantiza la calidad de su propia educación y no cómo castiga una eventual falta, ¿me entiendes? A mí no me interesaría mucho que la legislación que siguió del Ministerio de Obras Públicas fuera a secar en la cárcel cuando a los constructores de un puente que se cae. A mí lo que me gustaría es que me garantizaran que la construcción de los puentes va a ser conforme a las normas adecuadas. Entonces, yo lo que creo es que el énfasis debe estar puesto en una educación pública de calidad. Esos son los 2 temas que para nosotros son centrales en esto. La redacción que se les dé en la medida en que esos 2 puntos están salvaguardados es cuestión de ustedes. Respecto al tema de la participación del gobierno, ese es otro tema que es complicado y para nosotros no es fácil, porque es verdad que nosotros hemos mantenido que la autonomía y la independencia de la universidad no hay antecedentes en Chile y en general no hay en el mundo de grupos de académicos o grupos de rectores o directivos que tomen una universidad y comiencen a hacer con ella lo que ellos mejor quieran hacer. ¿Ya? Eso no es parte ni de la historia de Chile ni es parte de la realidad universitaria en el mundo. Por lo tanto, la defensa de no haber una mayor presencia del gobierno en las universidades, ya eso conspiraría contra el funcionamiento de la universidad, nos parece que no tiene un asidero ni en el mundo de las universidades ni en la historia de Chile. Creo que eso obedece a un clima más bien de desconfianza que creo que no ha sido ni bueno para el país, ni bueno para la investigación científica, ni bueno para muchas otras cosas. Sin embargo, en este punto, ya nosotros, probablemente la mayoría de los rectores mirarían con muy buenos ojos el que disminuyera el número. Sin embargo, nosotros cuando conversamos el proyecto originalmente con el Ministerio, el número era mucho mayor, lo bajamos a 3 y estábamos, digamos, en ese predicamento. Por lo tanto, por nosotros mismos, hoy día, Aldo y yo, digamos, decir, cámbienlo, probablemente no está en nosotros. Quizás tendría que considerar que la mayoría de los rectores verían con simpatía eso, pero no es un punto en el cual nosotros quisiéramos hoy día hacer un posicionamiento como universidades del Estado. Y respecto al último punto, que es el punto del castigo a quienes no cumplieran dentro del plazo de esto, nos parece que de nuevo es como estar fuera del espíritu de lo que es la tradición universitaria, decir, y en ese momento dejarán de recibir los aportes del Estado, porque de nuevo es como, pucha, si el hospital no anda bien, entonces no les vamos a mandar antibióticos, ¿no? Suena como una cosa rara eso, ¿me entiendes? Y nosotros preferiríamos que hubiera, por ejemplo, lo que sí nos parece válido, es decir, señores, ustedes tienen una oportunidad de 3 años, tómenla, tienen 3 años para hacerlo, si al cabo de 3 años no la han cumplido, nosotros vamos a hacer por nuestra cuenta la normativa.
de alguna manera eso implica, señor, ustedes tuvieron una oportunidad, no la cumplieron y por lo tanto nosotros no podemos dejar esto en el aire, hay un plazo que hay que respetar, eso lo entenderíamos perfectamente bien. Pero de nuevo la figura de que el Estado use como mecanismo disuasivo el decir no le vamos a dar plata a una universidad, a una escuela pública, si es por eso, o a un hospital público, ¿ya? O a una penitenciaría, cualquiera cosa que fuera de financiamiento público, nos parece que es un despropósito que afecta la imagen de lo que debe ser la relación entre el Estado y sus universidades. Eso sería muy suficientemente lo que yo podría decir de los 4 puntos. ¿Quiere agregar algo el rector Aldo? Aldo, te ofrezco la palabra. Y después te ofrezco a ti. Sí. Abajo el pivote. Ahí. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, en esa condición. Muchas gracias, presidente. Yo quería, desde luego, expresar también una voluntad convergente en el sentido de que se debe restablecer la mención que se hace al plan de fortalecimiento de las universidades, porque si no, esa norma queda incompleta, digamos, ¿no? Y entonces hay ahí una necesidad y desde luego responde a una demanda, a una urgencia que tienen nuestras universidades, unas más que otras, pero el Estado debe, creo yo, concurrir, ojalá con prontitud, por esas de nuestras universidades que necesitan de un mayor apoyo del Estado. Luego quisiera también hacer presente que respecto de la integración del Consejo Superior, también manifestar la opinión que ha dado el rector Vivaldi, en el sentido de que en las conversaciones que tuvimos para finalmente concordar la composición, la incorporación de un tercer miembro es algo que nosotros habíamos originalmente concordado y desde luego no estamos para también desconocer acuerdos previos, ¿no? De modo que tenemos una voluntad en eso, digamos, de que finalmente el Estado se integre. Obviamente nos va a preocupar siempre los equilibrios, en el sentido de que facultades que estaban antes, digamos, ya no están, por ejemplo, para la remoción del rector, no quede eso, digamos, en la voluntad, por así decir, de los consejeros que nombra el gobierno, porque eso puede, sin duda, digamos, no solo invadir, sino anular la autonomía de las universidades en una materia tan sensible como esa, como es quien representa el gobierno Aldo, superior. Aldo, sí. Discúlpame. Aquí hay rituales y fair play que se cumplen religiosamente. ¿O no te gustó lo de religiosamente? No, una broma. El honorable diputado Alejandro Santana, que salió reelegido, me solicitó la unanimidad para delegar su voto en don Ernesto Silva. Vale decir que tú tienes 2 votos y tú tienes 2 votos. ¿Ah? ¿Estamos listos? Se ponen de acuerdo. Muchas gracias y me alegro que nos mira viva. Ya. Ahora puede continuar. Ya, muchas gracias, presidente. También hemos observado que respecto de la sanción económica que se establece, ahí, a juicio nuestro, podría haber un efecto distinto, que es que si la universidad no cumple en el plazo de 3 años de adecuar los estatutos a la legislación, que no haya una sanción de carácter económico como es privar, aunque sea momentáneamente, a la universidad de los recursos que le debe transferir el Estado, sino más bien que sea el propio ministerio cuidando la continuidad del servicio, para evitar que haya terceros ajenos, digamos, a esta negligencia o a esta falta de prontitud y oportunidad del Estado, del propio Estado, que haya finalmente estudiantes, que haya proveedores de esa universidad que se vean afectados, cuando el Estado puede perfectamente establecer que si una universidad en el plazo de 3 años no lo hace, bueno, sea el propio ministerio el que tome adecue los estatutos, lo ponga en conocimiento de la universidad y bajo el apercibimiento de que si no hay observaciones por parte de la universidad,
bueno, se tendrá, digamos, eso, porque finalmente es la voluntad del Estado la que se expresa cuando hablamos de estatutos de las universidades del Estado. Es un acto que se expresa en el legislativo, ¿no? Que es un decreto con fuerza de ley, finalmente, mediante el cual se establece. Esa a nosotros nos parece que es igualmente una sanción. No creo que las universidades podamos decir ante eso que se está invadiendo la autonomía, si lo que hemos hecho mucho antes es renunciar a esa autonomía. A mí me parece irritante, francamente, ¿no? Que hay una sanción de recursos económicos poniendo en riesgo la continuidad del servicio, afectando a terceros que no tienen nada que ver con, por así decir, la incapacidad del Estado y de sus propios órganos. Y finalmente quedará garantizado la voluntad política y la voluntad normativa del Estado por la vía de que se sustituye ante esa renuncia de la institución y se hace la adecuación, la modificación de los estatutos. A nosotros nos parece, digamos, de que eso sería, digamos, un efecto bastante más razonable, tratándose de, ya digo, de servicio educacional que el Estado no puede discontinuar simplemente por dejación, desaprensión o incapacidad, digamos, de un órgano finalmente del Estado. Y lo otro que yo quería señalar es que en el caso, digamos, de la pérdida de gratuidad como sanción, a mí me parece que debiera a eso, por así decir, anticiparse un efecto de responsabilidad respecto del propio Estado para que, en definitiva, esa institución tenga que ser acompañada, compelida, digamos, a mejorar sus estándares de calidad y luego de eso dar lugar, digamos, a una pérdida de gratuidad o algo más grave como sería la intervención, por así decir, del Estado, de esas instituciones que no están cumpliendo con entregar una educación, ¿no es cierto?, de calidad. En ese sentido nosotros creemos que hay todavía un espacio para avanzar en lograr estos equilibrios, porque estamos hablando simplemente de equilibrios, no tenemos las diferencias que teníamos al inicio, aquí ha habido un trabajo, digamos, en conjunto. Respecto de esto, creo yo, se trata simplemente de buscar fórmulas que sean, a mi juicio, más razonables. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Dos colegas me han solicitado la palabra. En primer lugar, don Sergio Aguiló y después don Ernesto Silva. Sergio, puedes hacer uso de tu tiempo. Y después Ernesto Silva. Gracias. Presidente, yo quisiera referirme rápidamente y brevemente a las indicaciones del Ejecutivo. La primera, al artículo primero, quiero decir que comparto enteramente la indicación del Ejecutivo, porque nosotros no podemos definir por ley permanente que las universidades estatales son gratuitas per se, cuando simultáneamente hemos hecho un debate nacional, probablemente el debate nacional más intenso de estos 4 años, acerca de en qué condiciones, bajo qué perspectivas razonable y responsablemente podemos ir avanzando en gratuidad en la educación superior. Creo que ha sido de los debates más intensos, más participativos, todos los rectores han participado, todo el movimiento estudiantil ha participado, el Parlamento ha participado activamente, tenemos diferencias en el país, esto es lo más progresivo que hemos logrado constituir. Sabemos que en el gobierno que estamos terminando, incluso en la ley de presupuesto que vamos a aprobar entre mañana y pasado, hasta el 6º decil tendrá la posibilidad de gratuidad. Uno de los candidatos ha señalado que en el próximo gobierno podríamos avanzar hasta el 7º decil, hay otro candidato que ha señalado que hasta el 6º es más que suficiente. En fin, hay un debate sobre la materia, pero simplemente afirmar simplemente por decreto de que esto pasa a ser todo gratuito, esto no es serio. O sea, francamente a mí me parece que reponer, colocar las cosas en su justo término es lo más responsable. Ya. En segundo lugar, quiero decir que la indicación al artículo 7º, particularmente en lo vinculado al inciso 2º, que es una readecuación del debate que se hizo en la discusión técnica respectiva, recoge pero enteramente la preocupación justa y legítima de los dos rectores que acaban de intervenir. ¿Qué ocurrió? En la comisión técnica se agregó un inciso por parte de los parlamentarios más proclives,
cuya simpatía yo expreso de inmediato, más proclives a la educación pública y a la educación estatal, que señalaba que no debiera haber un límite, es profeso en la ley, a la expansión de la matrícula en las universidades públicas. Al mismo tiempo el Ejecutivo planteaba con justa razón que esto tenía que ser de una manera orgánica, no había límite, no había por qué tener límite. Efectivamente la argumentación que aquí se ha entregado por parte de los rectores es extraordinariamente razonable, y finalmente quedó, acabo de leer, recién me entero, una de las redacciones más felices que yo creo que podría tener esto, donde dice, comillas, las universidades del Estado no estarán sujetas a limitación de matrícula. Punto. No estarán sujetas a limitación de matrícula. Se reemplaza esa. Perdón, a ver. Aquí está, perdón. El aumento de matrícula a la Universidad del Estado. ¿Cómo quedaría exactamente? A ver si nos explican. Aquí. Así va a quedar. ¿Cómo? El aumento de matrícula de las universidades del Estado deberá velar por el desarrollo de las áreas pertinentes y estratégicas para el país y la región en que se emplace la universidad, de acuerdo a sus respectivos planes de desarrollo institucional. O sea, está recogiendo efectivamente la preocupación principal expresada por... En materia de participación del gobierno en la estructura de gobierno de las propias universidades, bueno, yo conozco la historia como la conocemos todos los parlamentarios. Hubo una primera iniciativa del Ejecutivo, una primera reacción legítima, a nuestro juicio, de la comunidad universitaria pública o estatal, tanto dirigentes estudiantiles como rectores, y esta es una síntesis, no es la propuesta original. Esta es una síntesis de esas conversaciones, como se ha reconocido acá. Yo no quisiera alargarme, pero no puedo dejar de, en un segundo, relatar lo siguiente. A mediados de los años, y quiero que los rectores lo escuchen esto particularmente, a mediados de los años 90, en una universidad estrictamente pública estatal, el rector de esa universidad, a mediados de los años 90, junto con un grupo académico directivo, vino a conversar con el presidente de la República para pedir que esa universidad estatal pasara a ser privada y ellos constituir un consorcio o sociedad para comprar esa universidad. En aquella época, eso es así, rigurosamente, están todos los antecedentes, se puede conversar con el presidente de la República de la época, que está vivo, era tal la distancia que tenía el gobierno de sus propias universidades, no solo en materia de recursos, sino que en materia de preocupación, de involucramiento en la conducción de las mismas, que llegó incluso un grupo de académicos encabezado por su rector a pensar de que en realidad esta podía ser una universidad de ellos, la habían construido ellos mismos, la habían... Entonces, es una cierta degeneración del concepto de autonomía universitaria, porque usted entiende que una cosa es que hay autonomía universitaria y otra cosa es que la universidad del Estado sea de su rector y de su grupo académico. Eso no es razonable. Pongo el extremo, pero un extremo que ocurrió, por desgracia. Por lo tanto, comparto enteramente lo que aquí se ha dicho. Quiero señalar que ojalá la bancada que yo pertenezco ha señalado la posibilidad de revisar el siguiente artículo, que es el artículo 53, la posibilidad de que los recursos que pudieran destinarse al plan de fortalecimiento de carácter transitorio, porque no son tampoco excesivos, pudieran destinarse en un plazo de 5 años más que de 10, para poder tener, se ha dicho aquí también, recursos puestos con mayor intensidad y con mayor impacto en las propias universidades. No estamos en condiciones hoy día de hacer más revisiones en trámite de la Cámara. Yo por lo menos en nuestra bancada vamos a aprobar todas estas indicaciones, pero sería prudente que si están los recursos y no estamos pidiendo más recursos, sino que una forma más intensa de disponerlos a disposición de la universidad pública, y si se pudiera pensar esa reflexión. Eso es cuanto quería opinar, presidente. Diputado Ernesto Silva y después diputado Marcelo Chino. Gracias, presidente.
agradecerle al Ejecutivo la explicación de las indicaciones. A mi juicio hay algunas que son materia de la Comisión Técnica, no de Hacienda. Sin embargo, al menos desde mi punto de vista, no hay inconveniente para dar la unanimidad de que se puedan ver acá. Una cuestión metodológica, simplemente proponerle 2 votaciones, al menos desde de nosotros, que una votación en conjunto para el 12 y la indicación al artículo 12 y el 53 nuevo que está en las indicaciones, y lo demás, nosotros estamos en condiciones de una sola votación aprobarlo. Marcelo Chile. Bueno, presidente, si hay unanimidad para corregir cosas que no tienen que ver directamente con la competencia de la Comisión de Hacienda, por supuesto que yo no tengo ningún inconveniente. Pero hay algunas cosas que quisiera consultarle al Ejecutivo, porque este tema que es sensible para las universidades públicas, de que si no tienen a tiempo sus estatutos sufren una represalia económica. Yo ayer a ustedes les dije directamente que estaría dispuesto a respaldarlo siempre y cuando se consagrara también las obligaciones del Estado con las universidades. Y quedamos de ver si era posible como indicación trasladar lo que está establecido en la ley de presupuesto en cuanto a la oportunidad de entrega de los recursos en la ley permanente, no en la ley de presupuesto. Bueno, si así no fuera, yo le aviso al tiro que esto lo voy a votar en contra. Y para que quede en la historia de la ley, porque quedamos también de que no se iba a hacer aquí la modificación, pero sí en el Senado, es lo de ver una ley del mono especial para las universidades públicas, de modo que puedan regularizar sus construcciones, instalaciones que se han desarrollado a veces un poco inorgánicamente. Y ¿estamos en condición de hacer indicación todavía? No, ni en la sala ni en ninguna parte. Depende de la urgencia que se coloque el Ejecutivo, depende de eso, siendo muy objetivo. Depende de la urgencia, se puede... A ver, entonces, presidente, consultarle directamente al Ejecutivo sobre si le parece razonable en el artículo 43, donde están los convenios, 43, desordenado esto, 43, los convenios marcos de las universidades estatales. Ex 43, bueno, actual 51 entonces. Si le parece conveniente al Ejecutivo precisar que estos recursos serán de libre disponibilidad y tendrán por objeto contribuir al financiamiento de las universidades estatales. De modo que no quede duda respecto de la flexibilidad con que se puedan utilizar por parte de las universidades. Eso, presidente. Sí. Al Ejecutivo. En el artículo 8º transitorio hay una afirmación, señala que, para sustituirlo por el siguiente: las universidades del Estado estarán adscritas a la política de acceso gratuito, etcétera, etcétera. Esto significa que las universidades estatales tienen que tener una acreditación de 4 años, si no quedan sin financiamiento gratuito. ¿Eso significa? ¿Así de concreto? Ese es el tema. Bueno, es que sabe, presidente, ahí sí que yo me compro, a diferencia del tema de los estatutos, porque los temas de los estatutos dependen estricta y exclusivamente de la autoridad
de la universidad. Yo ahí tengo un pequeño matiz con el diputado Chile, a pesar de que comparto enteramente la propuesta del diputado Chile en el sentido de que las universidades deben tener su pago rigurosamente y tiene que asegurarse por ley, porque muchas veces se atrasa. Eso lo comparto 150%. Pero como el estatuto depende exclusivamente de la propia autoridad de la universidad, no veo por qué, salvo que la universidad esté en rebeldía, no vayan a entregar los estatutos a tiempo. Esa parte no lo... Pero este aspecto, decir que la universidad es 100% estatal, miren lo que estamos diciendo, 100% estatal. En otro artículo tenemos autoridades. Y el Estado no se hace cargo de que esa universidad acredite por 4 años, y luego de que no se hace cargo, no se es responsable de su propia universidad, la castiga a los alumnos de esa universidad. No, eso no tiene una explicación inteligente, razonable, inteligible para la gente. Eso sí que yo no lo acabo de comprender ahora, no lo había comprendido la ley, no había sacado la conclusión. Pero ¿qué podría, salvo que un ejecutivo tenga efectivamente una voluntad contraria a las universidades estatales, llevar a un ejecutivo a que una de sus universidades, 100%, no hay universidades mixtas aquí, 50 del Estado, no, universidades 100% del Estado, no tuviera una acreditación de 4 años, salvo la falta de voluntad de ese mismo ejecutivo. Entonces, es una tautología, pero yo no quiero las universidades públicas, y un ejecutivo que puede no querer universidades públicas, no las acredita, le quita recursos, no las trata, y después simplemente terminan los alumnos teniendo que matricularse. Yo por lo menos esa también la voy a votar en privado, voy a votar en contra porque naturalmente es contra los principios que hemos conversado. Gracias. Bien. En votación. Sí, clarifique, por favor. Es que hay votaciones divididas. Perdón, eso, presidente, solamente para clarificar un par de situaciones. Yo voy a partir por el final, el tema de la acreditación de las universidades del Estado, etcétera. Este fue un tema que cuando se inició el tema de la gratuidad, que ha sido hasta ahora no por ley permanente, sino por glosa presupuestaria, se exigió a que las universidades de 4 años, eso para las públicas, para las privadas, etcétera, eran las que iban a adscribir a la gratuidad voluntariamente, pero eran universidades que tenían un cierto nivel hacia arriba. Y se puso el tema de 4 años para todas. Y se hizo una excepción con las universidades estatales. Habían 3 universidades en ese momento que no tenían 4 años, sino que tenían 3 años de acreditación. Y los argumentos que se dieron, y se habló con la oposición en este tema, era que efectivamente es porque eran universidades del Estado y que el Estado se comprometía, y de hecho puso algunos recursos al año siguiente para la mejora de estas universidades. Pero sabemos que el Estado tiene universidades que son acorazados y universidades que son más débiles, porque así se encontraron al momento de constituirse como tales autónomamente. Todas eran parte de redes nacionales de universidades, o eran de la red de la Universidad de Chile, o eran de la red de la Universidad Técnica del Estado en su momento. Esa es la verdad, ese es el origen. Esto fue a dar a Tribunal Constitucional, quiero decirle, porque esta exigencia genérica que corría también para las privadas, la oposición lo llevó al Tribunal Constitucional porque este era un tema, discriminatorio, artificial, etcétera. Lo que estamos haciendo en este proyecto y lo que hemos hecho en las glosas presupuestarias es garantizar, en la medida de lo posible, porque garantizar es una palabra dura, pero propender, fomentar, o como queramos decir, la mejora de las instituciones del Estado a como dé lugar. Pero no, el tema que se ha planteado, y este ha sido un debate, yo decir claramente, en términos de decir, mire, las universidades, cómo el Estado va a castigar a sus universidades, solamente tiene que apoyarlas para la mejora, pero pudiera darse que la mejora tome más tiempo que lo que se plantee. Lo que se ha dicho es un periodo de acreditación. Un periodo de acreditación son alrededor de 4 años. 2 periodos se tomaron, 6 años. 6 años, 3 años y 6. 6 años. Si en 6 años la universidad, con apoyo, Banco Mundial, recursos, etcétera, no logra este tema, además estamos hablando de que se le nombra una universidad tutora, es decir, otra universidad de más alta calificación, etcétera, tutoree a la universidad como lo hace hoy día la Universidad de Chile con las 2 universidades nuevas que se han creado, que tiene un rol de tutoría, también hay una responsabilidad ahí.
Efectivamente, el tema de mantener o no mantener igualdad de condiciones para la gratuidad en el país de cierta raza de 4 años o más, es un tema que ha sido bien discutido y complejo. Quiero decirle que no solo, porque esto obliga a la Universidad del Estado a la mejora, obliga al Estado a mejorar sus universidades, obliga a la tutoría, etcétera, pero la verdad es que si esto en el tiempo se mantuviese eternamente una Universidad del Estado en 2, 3 años de acreditación, es bastante inexplicable, diputado, es opinable por cierto, pero es medio inexplicable, de que a otra se le exige 4 años, ya esta no, si no la mejoras, tienes que mejorarla. Pero yo encuentro que efectivamente este es un tema opinable. Quiero referirme rápidamente a otro punto, la ley del mono, no hay problema, presidente, vamos a incorporarla para el Senado. Se va a incorporar. En el acta. Exactamente. Esa. Después, Tiene que hacer. también nosotros hemos señalado de que estamos dispuestos a colocar el tema de los recursos para las universidades, en esto de lo que señalaba el propio diputado Schilling, que los recursos le lleguen a tiempo a las universidades, si bien pueden haber sanciones, etcétera, pero como contraparte que los recursos lleguen a tiempo, ya estamos en un acuerdo de poder entregar el 60% de los recursos a comienzos de año como adelanto y anticipo, y en otros recursos el 50%, y esto estamos disponibles a dejarlo está estipulado también en la ley, que es lo que señalaba el diputado Schilling. No alcanzamos ahora, pero el compromiso, y que quede para la historia fidedigna la ley, es que lo vamos a indicar para el Senado de todas maneras. Y el tema de 10 a 5 años, en términos de ese es un tema que hay que conversarlo claramente para nosotros con la DIPRES, que es la que maneja el flujo financiero de los recursos que se pueden gastar en esto o en lo otro. O sea, desde el punto de vista de educación, si nosotros actuáramos solos, qué mejor que sea en 5 años un gran aporte de recursos, pero está planteado en 10, el crédito está tomado por 10 años con el banco, etcétera. Entonces es un tema que no depende, no estaríamos en condiciones de responder ahora, diputados, podemos consultarlo, si hay factibilidad de hacerlo en 5 años y no en 10 años, pero no estamos en condiciones de nosotros hoy día tomar en este momento una definición al respecto. Y lo último que me pasaba, pareció, la sanción. El tema de la sanción. Esto lo va a explicar ella, pero antes de que explique ella sobre el tema de la sanción respecto de los estatutos, la verdad es que nos cuesta entender que una universidad del Estado, una universidad que se le dan 3 años para modificar su estatuto, que es una responsabilidad de sus equipos directivos poder hacerlo, que además tampoco es una cosa tan compleja. Los estatutos de las universidades nuevas, se elaboraron, los trabajaron, le apoyó la Universidad de Chile, etcétera, y salieron con sus estatutos en un tiempo más que razonable. No vemos una razón, y por otro lado, efectivamente el tema de que nos hagamos cargo nosotros como ministerio de elaborarle un estatuto a una universidad, nos parece que es una injerencia en la autonomía universitaria tremenda, y nada dice que el estatuto elaborado por el Ministerio de Educación vaya a ser ampliamente aceptado por la comunidad educativa, que sabemos que es complejo. Entonces vamos a estar en un tira y afloja sobre un tema que la responsabilidad recae sobre la autoridad de la universidad y no sobre el Ministerio de Educación. Entonces, en vez de sancionar a quien no cumple, lo estamos liberando de la tarea, asumiéndola un órgano del Estado para poder hacer el trabajo que tienen que hacer las autoridades de las universidades. Entonces, de verdad que no nos parece que ese sea el cambio de una cosa por otra. Entendemos que manejar el tema de los recursos es un tema complejo, pero quiero decirle que no es para mañana, no es para pasado, son 3 años. A mí me parece que, salvo que usted tuviera la facultad de sacar a la autoridad que no cumplió,
que esa es otra, pero también es una injerencia fuerte en el tema. Solo por una vez que se va a hacer esto, a mí me parece más bien confiar en que las universidades del Estado van a hacer el trabajo, van a presentar sus estatutos y no tengamos este problema ni de plata, ni de hacerle los estatutos desde afuera, sino que cumplir con el plazo que la ley está estableciendo para todos los actores. Eso, presidente, y si me permite que la Alejandra pueda explicar el tema del artículo 43. Alejandra. Después me ha solicitado la palabra el señor rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vigaldi, en representación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Gracias, presidente, por su intermedio. Muy brevemente, en relación al convenio marco y la factibilidad de la libre disponibilidad de los recursos, yo creo que es importante tomar en cuenta que este es un mecanismo de financiamiento, un mecanismo que se viene aplicando hace varios años y que busca precisamente que la universidad defina cuáles son sus prioridades para poder usar estos recursos en el mejoramiento, tal como señaló el diputado Chilin, en el fondo en lógicas y en planes de mejoramiento, que son, tal como dice el nombre del convenio, son marcos, es decir, acá no se pide un convenio que esté vinculado a fines específicos, sino que básicamente a áreas de desarrollo de la universidad. Entonces, en realidad, en general con los rectores hemos conversado bastante este tema, en el sentido de que nos parece que es razonable que la universidad, definiendo su propio proyecto, por qué ámbito va a avanzar, si estos recursos va a destinar más a investigación, más a docencia, extensión u otro ámbito, define propiamente pero que el ministerio tenga las atribuciones como para validar y evaluar si están realmente aplicándose los recursos a esos ámbitos de desarrollo. Es el único mecanismo que tenemos también como Estado, de forma de ir observando y siguiendo y acompañando el uso de los recursos. Es una diferencia importante, por ejemplo, con los recursos que se entregan por aporte fiscal directo, que sí son de libre disponibilidad y por tanto no hay ninguna injerencia por parte del Ministerio en términos del uso de esos recursos. Y por ende creemos que es una proporción menor de los recursos y que es importante que haya un vínculo en esto desde el Estado para efectos de asegurarnos la mejora de las instituciones. Y ese es el objetivo por el cual están vinculados a un convenio. Y por eso nos parece que no es conveniente que se deje el 100% de los recursos estatales en esta modalidad de libre disponibilidad. Ofrezco la palabra. Muchas gracias. Respecto a dos de las cuestiones, para nosotros tienen que ver precisamente con una mínima claridad conceptual de lo que es una universidad pública, ¿ya? Nosotros no entendemos, no sé si habrá antecedentes de otras reparticiones en que una entidad quede privada, pública, estatal, quede privada de fondos estatales. O sea, no sé si se da el caso de que una escuela se le dice, mire señor, de ahora en adelante ustedes van a seguir siendo públicos, ya pero no les vamos a dar un peso y tendrán que pagar ustedes en esto que es público. O sea, yo creo que eso es una forma corta de decir se privatizó la escuela, me imagino, ¿ya? Entonces, yo creo que se podría tomar un acuerdo perfectamente bien que si no cumple a los 3 años se privatiza. Pero pensar que una universidad es pública y estatal y el Estado le niega el presupuesto, ese es el principio al que nosotros no podemos permitir, ¿me entiendes? Ahora, hay muchas otras formas de hacerlo, desde luego puede perfectamente bien, se toman los primeros 4 o 5 estatutos, se hace un promedio de ellos y ese es un estatuto estándar y se dice, mire señor, este estatuto lo hicieron las otras universidades estatales, este es el estatuto estándar, si ustedes no hicieron esto, a partir de mañana, pasados los 3 años, cumplen con esto. Se me ocurren muchas maneras, pero a lo que voy yo es que por principio, ¿ya? Son cosas como la pena de muerte, cosas por el estilo, o sea, hay principios que están por sobre esto y que para nosotros, si eso llega a ser aceptado, abre un grado de prescindencia de la responsabilidad del Estado que puede ser muy peligroso. No quiero expandir más porque creo que el punto es ese. O sea, nosotros pensamos que a una universidad pública se le niega el apoyo del Estado, es como castigo, es algo que no es entendible de una entidad pública. Lo otro, que estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho respecto a lo que ocurre en el caso de la gratuidad. Es lo mismo. Privaticen la universidad. Si no fueron capaces de sacarla adelante después de 6 años, ya, si el Ministerio de Educación no es capaz de ayudar, de apoyar o de tener, si las otras no son capaces de eso, pues privatícenla, desháganse de ella. Si eso es obvio, ¿me entiendes? Pero no pueden llamar universidad estatal, es decir, perdón, esto yo lo hago un poco por la dignidad del país en el plano mundial. ¿Ah? O sea, yo me imagino una estadística de la OCDE que dice, en Chile hay tantas universidades privadas, hay tantas universidades públicas en que los estudiantes tienen derecho a asistir a ellas
en forma gratuita y hay tantas en que no pueden asistir en forma gratuita porque está prohibido que esos estudiantes de esa universidad estatal asistan en forma gratuita. Habría que, yo creo que hay muchas instancias en el mundo, la UNESCO, que tendría que crear una nueva categoría para meter a estas universidades que han perdido la gratuidad siendo públicas, ¿me entiendes? Ahora, estoy totalmente de acuerdo, y eso por favor, o sea, pucha, desde nuestra universidad, o sea, cómo uno podría defender lo que más hemos defendido nosotros, es que la universidad estatal tiene que ser de excelencia, lo dijimos la vez pasada, tenemos que estar todos orgullosos de tener universidades estatales de primerísima calidad. Aquí nadie nadie flaquea ni se hace cómplice de apoyar mediocridades ni cosas remotamente por el estilo, pero tiene que haber un mínimo de coherencia conceptual que nos diga estas son universidades estatales. Desde ese punto de vista, castigarla privándolo de financiamiento o dejarlas fuera de la gratuidad, yo prefiero ahí, sinceramente, que la incorporen a otra universidad. Si esto pasa con la Universidad X deja de ser Universidad X y pasa a ser parte de la Universidad Z que está en la región del lado. Les propongo esa solución. Y la Universidad X pierde su autonomía y identidad y la Universidad Z se hará cargo de ella. Hay muchas soluciones, pero por principio, concebir una universidad estatal a la cual se le niega la identidad que se le está dando a las privadas y a las otras estatales, a mí me parece imposible. Y por último, no sé, pregunto, nosotros la vez pasada hicimos una presentación en la cual agregábamos varios puntos estrictamente del ámbito de Hacienda en nuestra presentación en PowerPoint y los traíamos aquí pensando que esto podían ser considerados, pero ahí no sé las técnicas parlamentarias, no sé si puede todavía verlo la comisión. No queremos nosotros sí dilatar el tema, digamos, de la aprobación, pero por lo menos algo que creo que fueron muy bien recibidas todas estas presentaciones cuando lo hicimos la vez pasada. Yo pensaba que podían ahora haber sido consideradas, en todo caso con la salvedad de que no querríamos retardar el despacho de la ley. Nos gustaría sí hacer llegar estas cosas muy puntuales que, insisto, fueron bien recibidas. Gracias. Estos puntos planteados por el rector merecen una mínima reflexión por parte de quienes estamos aquí en la comisión. Yo creo que se confunden dos temas completamente distintos. La eventual sanción frente a un acto como no entregar los estatutos después de 3 años, no es entregarlo hasta el momento que se presenten los estatutos, tiene la siguiente característica: la única institución responsable de elaborar los estatutos es la universidad. La autoridad de la universidad. No hay injerencia alguna del Estado. Y la única razón por la cual, después de 3 años, en una tarea que no es nada de compleja, elaborar estatutos de una universidad, permítanme, estamos hablando de académicos, personas con magíster y doctorados, más doctorados que magíster, me imagino yo, elaborar un estatuto es una cosa muy sencilla, solo puede ser de rebeldía, estrictamente de rebeldía. Y yo le aseguro al rector de que no, como la comunidad universitaria va a saber, el consejo va a saber, la federación de estudiantes, porque aquí estamos hablando de universidades públicas, por lo tanto hay federaciones estudiantiles, van a saber, antes cuando queden 3 meses de estos 3 años, va a salir el rector para afuera, va a salir varias autoridades para afuera, porque la comunidad universitaria va a decir: mire señor, usted no ha entregado los estatutos y faltan 3 meses. De tal manera, y ahí el principio es al revés. Ahí el principio, permítame, rector, por su intermedio, presidente, el principio al revés. Yo no me imagino una autoridad universitaria en rebeldía frente a la decisión de que se entregue los estatutos, salvo que aquí se diga, y se diga con franqueza, no queremos tener esa obligación de entregar estatutos. No debieran tener estatutos. Que no me logro imaginar por qué razón la universidad no podría negarse a entregar los estatutos después de 3 años, ¿no? Ese es el principio, no al revés. Distinto es enteramente el tema de la gratuidad, pero enteramente, porque ahí, primero, que la universidad no se acredite, no es solo responsabilidad de la universidad, sino que de la autoridad. Entonces, el mismo que sanciona, el responsable de ejecutar la sanción. Y fíjese, el mismo que sanciona es el responsable de haber generado condiciones para recibir la sanción. O sea, una universidad que no se acredita no es solo
responsabilidad de sus autoridades. Es un proceso muy complejo acreditar, donde el Estado jugó un rol decisivo, donde los recursos del Estado, el apoyo del Estado, etcétera. Entonces yo le diría, y finalmente, ojo, ni la autoridad responsable del gobierno es sancionada, ni las autoridades de la universidad, sino que los alumnos. En eso tiene toda la razón el rector. Pero eso es completamente insólito, pero completamente insólito. Y yo discrepo profundamente de la ministra. ¿Sabe lo que debería decir este artículo? Si una universidad del Estado no es acreditada, se renuncia de inmediato el ministro o la ministra de Educación, pero no pagan los niños de esa universidad o los jóvenes de esa universidad. Eso es lo que debería decir el artículo. Y por último, le contesto sí al rector respecto del estatuto, de estas cosas formales que sí dependen, a esto sí, estrictamente de la autoridad. Claro que sí. En las escuelas, el ejemplo, si existe alguna, o sea, lo único que hay es ejemplos de esto. En todo el resto del ámbito, o sea, en los consultorios de Talca, consultorios públicos, atención estrictamente, si la obligación formal de validar a los habitantes del consultorio, porque tienen un área de acción, los consultorios no están en su sistema computacional, entonces se les paga todos los meses. Estamos discutiendo los parlamentarios trayendo para pedir más subsidio y el per cápita famoso, porque no están completamente acreditadas a toda la gente, y no le van a dar la plata si no cumple con ese requisito formal. En las escuelas públicas, en la subvención escolar, si no está la matrícula y la membresía de la matrícula puesta, tampoco se le entregan los recursos y está lleno de... Entonces, ¿por qué hacer un alegato de principio sobre una obligación tan elemental que entregarle? ¿Sabe qué más? Entregue los estatutos, entregue los estatutos y terminemos con esta discusión, porque es completamente poco relevante. Lo otro sí que es muy serio, además porque es un periodo largo de tiempo y los perjudicados son los alumnos. Gracias, presidente. Pido formalmente la separación de la última. Quiero proponer algo. Marcelo. Gratuidad y la eventualidad de que una universidad del Estado pierda su acreditación o sea menor a 4 años, se propone que otra universidad asuma la tutoría. Y en el artículo donde se propone este paso, se establece que el convenio entre la universidad tutorada y la que tutela tendrá carácter vinculante. Ahora, yo entiendo que ese carácter vinculante se extiende al total del quehacer de ambas instituciones y que en consecuencia, por el hecho de estar tutelada por una universidad acreditada, no necesariamente pierde la gratuidad, ¿o no es así? Está el honorable diputado Marcelo Chili. Miguel. O la ministra. Miguel. A ver, efectivamente hay un artículo que se incorporó en la Comisión de Educación, a través de indicaciones que establece planes de tutoría para el caso que una universidad del Estado pierda la acreditación o obtenga una acreditación inferior a 4 años. Y la idea del acompañamiento académico de esta tutoría tiene que ir precisamente para que la institución que perdió la acreditación en un plazo razonable pueda obtenerla. Ahora bien, la interpretación que usted hace es un tanto extensiva. No es que quede con el paraguas institucional de la universidad que tutela o que hace la tutoría, no es que esa tutoría, esa acreditación de esa institución sirva para que aquella institución que ha perdido la acreditación o tenga una acreditación inferior a 4 años. Son cosas distintas. En consecuencia, la solución frente a la observación que ustedes han hecho tendría que ir en un sentido distinto, pero no está cubierto con este artículo 30 al cual usted ha hecho referencia, diputado. Escúcheme, yo le hago la siguiente proposición del punto de vista de escucharlo a todos ustedes. Legítimamente el rector Ennio Vivaldi, legítimamente el rector Aldo Valle plantearon los puntos que varios de nosotros estábamos de acuerdo. Por ejemplo, te va a tocar el tema de la Contraloría, ¿se acuerdan? Que lo tocamos aquí. Entonces yo lo que les propongo, y le pido al tiro al Ejecutivo, sí, que cuando llegue a la sala no le coloquen urgencia y nosotros podemos, un grupo de parlamentarios, presentar indicaciones en la sala.
pero si está con urgencia no podemos presentarlo. O sea, yo quiero ser muy transparente. Segundo, votar esto... Por eso que te digo, pero estáis de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Y yo creo que hay disposición, yo al menos estoy dispuesto en varias de esas cosas, que lo dije ya, y está en el acta. Segunda cosa, que votemos ahora, en votación dividida tal como se ha expresado, pero a mí también me preocupa el tema del castigo a las universidades. No todas las universidades del Estado están en condiciones de repente de... no por falta de interés de algunas normas, sino que no se le da. Entonces, ese es un tema que yo le pido a usted, señora ministra, que chequeemos una indicación, porque esto a la sala va a llegar seguramente la primera semana de diciembre, porque antes es imposible. Tenemos el presupuesto de la Nación y la otra semana tenemos el reajuste al sector público. Sí, son de fácil despacho, dice tú. Mira, entonces, eso, yo estoy de acuerdo con ustedes, rectores, que hay que buscar una salida a eso. No se le puede castigar en la forma como se está planteando. Busquémosla. Pero el resto votémoslo. Y terminemos el trámite en la Comisión de Hacienda, para que, con la eficiencia de siempre, nuestro equipo aquí, dirigido por Patricia... No, si yo no estoy en función de las elecciones. Además no vota en Concepción. ¿Cuándo te has dado cuenta? Aquí ninguno vota en Concepción, pues ninguno de las 11 comunes, ya se terminó eso antes de ayer. Mira, entonces ellos van a hacer el informe y lo más seguro, hoy día es martes, el jueves se va a dar cuenta en la sala, porque mañana no, el jueves se va a dar cuenta en la sala que se puso término y la van a colocar en tabla. ¿Ah? Entonces, de ahí a cuando estemos en tabla, pongámonos de acuerdo. Y sin urgencia llegamos a algunos acuerdos. ¿Estamos? Ya, está claro esto. Antes yo tengo que solicitar. ¿Hay acuerdo, ministro, no? ¿Me acaba de dar la unanimidad? ¿Estamos, no? Al ministro. Sí, al tiro. La ministra y tú. No, era solamente una aclaración para lo que decía el diputado nada más. Ah, pero dilo, por favor, tú. Y después, ministro. Una diferencia muy importante. La argumentación se mezcló, la argumentación de qué significaba sacar o no los estatutos. Por supuesto que yo no estoy por defender que la gente no se haga estatutos, ni que sean irresponsables, que no digan cosas, ni que sean malos rectores, ni que sean malos... Bla, bla, bla. No, yo no estoy en nada de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo de que tiene que haber una medida para esto. Esto es equivalente a si consideráramos que un delito es muy grave y estuviéramos discutiendo si le damos pena de muerte o no. Y yo digo, yo me opongo a la pena de muerte por la pena de muerte como castigo. Ese es exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay una obligación moral y factual de dar los estatutos. Espero que las universidades tengan su estatuto dentro de un año, no de 3. Lo único que estoy diciendo es que el castigo de dejar a las universidades estatales sin apoyo económico es un castigo que no corresponde, tal como lo haría con la pena de muerte, por gravísimo que sea un castigo. Es todo lo que estoy diciendo. Y separar los dos asuntos. Separar los dos asuntos. Gracias. Presidente, la verdad de las cosas que, bueno, yo agradecería muchísimo que se pudiese votar este proyecto. Las semanas que nos quedan legislativas son muy pocas, todavía nos falta trámite aquí y tenemos que ir al Senado, estamos con 2 proyectos, o sea, la verdad es que ese es un tema. Este proyecto en general, el tema, se ha puesto en debate, ya llevamos 2 años en un debate público, privado, en comisiones, etcétera, etcétera. Y puede que no tengamos pleno acuerdo en todos los puntos, en cada uno de los puntos. Y por lo tanto yo no quisiera tomar una obligación aquí de buscar hasta el infinito de aquí a 2 días. Hay disposición siempre. Lo que quiero decirle que nosotros fuimos grandes defensores de que las universidades del Estado no se les exigieran los años de acreditación igual que a las privadas. Y fuimos al Tribunal Constitucional. O sea, lo quiero decir para que no parezca que esta es una rigidez que pone el Ejecutivo. Esto es un realismo que pone el Ejecutivo frente a un tema que estamos dispuestos a endeudar al país para poder tener recursos para el fortalecimiento de las universidades, que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, que hemos encontrado el tema tutoría, etcétera, pero es muy difícil
¿ah? Es muy difícil que nosotros sostengamos, y aquí va a ser muy importante la actitud que tomen también los parlamentarios de la oposición respecto de este punto, respecto a las estatales, porque lo que estamos aquí es cautelando de que no se nos declare el proyecto de ley inconstitucional por un proceso que ya vivimos de considerarlo inconstitucional. Eso es todo lo que yo quiero decir. Señor. Podemos estudiar ese punto y lo ponemos en el Senado, pero me parece interesante. Pues nosotros no queremos... A ver, por favor. Señor secretario abogado, dé a conocer las votaciones que se van a hacer. Antes, yo tengo que pedir la unanimidad, porque me corresponde, de las dos primeras indicaciones, que la pido la unanimidad, que es el tema, al artículo 12, los integrantes del Consejo Superior, y la indicación al artículo 22, función del Consejo Universitario. Y yo lo fundamento. Estos dos van a tener incidencia financiera. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Ya, unánime. Para votarlo. Para votarlo, eso es unánime, pues, eso es lo que les quiero. Está claro que se vota, eso, de agua, ya. Listo. Señor presidente, bueno, lo que quiero es dejar en claro lo siguiente, hay votaciones separadas, por tanto la idea, estimo yo, sería que se vote en forma conjunta la norma de competencia con las indicaciones ejecutivas, salvo las indicaciones sobre las cuales se ha pedido votación separada, que sería, en el caso del diputado señor Silva, las indicaciones que recaen sobre el artículo 12, que son la 4 y la 5, y el 53 nuevo, que vendría a ser la indicación número 9, ¿cierto? ¿Hay alguna otra votación separada? Yo había pedido para el artículo 12. Que vendría a ser la indicación número 12. Sí. Ya, perfecto. Indicación 12. ¿Estamos? Entonces, indicación 12. Entonces, ¿le parece, señor presidente, si primero votamos todo, salvo la votación separada después? Los acuerdos primero. Sí. En votación, señor. Entonces, señor presidente, en votación todas las normas de competencia con las indicaciones del Ejecutivo, salvo aquellas sobre las cuales se han pedido votación separada, que son las que recaen sobre el artículo 12, el artículo 53 nuevo y el artículo 8º transitorio que está al final de la indicación número 12. Entonces, partamos primero por el conjunto. Señor Aguiló, a favor. Señor Demusí, señor Farcas, a favor, señor Farcas, señor León, señor Lorenzini, ¿no está el señor Lorenzini? Señor Macaya estaba pareado, ¿cierto? Señor Melero, a favor, señor Melero, el señor González también estaba pareado, señor Marco Antonio Núñez dejó su voto. Daniel. Don Marco Antonio Núñez, a favor. Don Alejandro también dejó su voto. A favor, don Alejandro. Don Marcelo Chilling, a favor. Don Ernesto Silva, a favor también don Ernesto. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Acá hubo... Resultado de la votación. Unanimidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 0, 0. Espérate, y si llega Pablo Lorenzini, lo agregamos. Lo agregamos. Estamos de acuerdo. 8, 0, 0. Ahora las separadas. Sí, en forma separada. Se ha pedido votación separada de la indicación, son dos en realidad, 4 y 5, que recaen sobre el artículo 12. En forma conjunta. Entonces, indicación artículo 12 y 53 nuevos. Indicación del Ejecutivo, entonces, en forma conjunta, sobre el artículo 12 y artículo 53 nuevo. Señor Aguiló, a favor. Señor Demusí, señor Farcas, a favor, señor Farcas, señor León, señor Lorenzini no está, señor Macaya está variado, señor Melero, abstención, señor Melero, señor González variado, señor Marco Antonio Núñez, a favor, señor Marco Antonio Núñez, señor Santana, abstención, señor Santana, señor Chilling, a favor, señor Chilling.
Sí, es que es la indicación que sustituye el artículo 8 transitorio por el siguiente, artículo 8. Esa. Abstención. Señor Aguiló, abstención. Señor Farcas. A favor, señor Melero. Señor González Tapareados. Don Marco Antonio Núñez. No puedo influir en nadie. Don Alejandro Santana. Don Alejandro Santana a favor. Don Marcelo. El Estado transitorio no. Don Marcelo. Abstención, don Marcelo. A favor. Tenemos. Perspectiva. ¿Qué pasó? Ah, corta. Ya. Esta está rechazada, señor presidente. 4-2. Se rechaza la indicación.